Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, mis hermanos, pues justamente en la parte donde nos quedamos la semana anterior, comenzamos un análisis del versículo 38 en adelante de Mateo número 5, donde nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y está directamente conectado con la otra parte que estudiaremos más adelante, probablemente el siguiente domingo, donde dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece u odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Tremendas palabras. Esa segunda parte del versículo 43 en adelante hasta el 48 nos va a servir para profundizar en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del 38 al 42, porque vamos a parafrasear algunas de las palabras de ese segundo párrafo, que, que van a ser preponderantes esas palabras para comprender la primera parte. Sin embargo, han sido palabras muy mal entendidas y merece que hagamos un escrutinio detallado de ese segundo párrafo también la siguiente semana, porque hay muchas palabras aquí y enseñanzas de Cristo que a lo largo de los años algunas personas o algunos grupos religiosos lo han aplicado mal o incluso lo han interpretado mal. Entonces, vamos a partir simplemente de hacer dos aclaraciones y con ello vamos a profundizar nuevamente en el primer párrafo. Aclaración número 1. Cuando Dios habla de ojo por ojo, diente por diente, que la semana pasada también estuvimos profundizando en la ley dada al pueblo, Dios nuevamente no está invitando a nadie a tener pensamientos de venganza. Perfecto. Por el contrario, Dios está de alguna manera limitando el rango de acción para no dejar impune un perjuicio. De eso hablaremos en un momento más, pero es importante aclararlo porque a lo largo de los años muchas enseñanzas de muchas personas son contradictorias con la enseñanza fiel y verdadera que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero luego vamos a entrar a aclarar cada frase que dice nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos ayude, incluso citando algunos ejemplos entre todos nosotros, para comprender con claridad lo que Él dice. Pero segunda aclaración, cuando dice al final del versículo 48, por tanto, sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Eso no significa en el contexto de la palabra que se usó en griego, que Cristo Jesús usó en griego
la perfección del español como sinónimo de infalibilidad, infalible o perfecto que es infalible, sino es una palabra que se dificulta traducir. Significa maduro. Perfecto como cuando un durazno está perfecto para ser consumido. Hay un momento en que el durazno está perfecto para ser consumido. ¿Cuál es ese momento? Cuando está maduro el durazno. Cuando un maduro no es el momento perfecto para ser consumido. Dios nos llama a ser moldeados, eso es, perfectos, moldeados por su palabra, moldeados por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo en la tierra, que al contemplar la manera de vivir y proceder de nuestro Señor Jesucristo, veamos un marco de referencia muy claro para imitarlo, y en la medida en que nos sometamos a ese marco de referencia, estamos siendo maduros. Entonces, estamos llamados a ser maduros en las relaciones y no lo contrario. Que podrían pensar, sobra que lo digas, hermano, pero es importante hacer hincapié y subrayarlo, no inmaduros, porque la inmadurez en las relaciones impulsa o conduce a las personas a ser selectivos para bendecir. Sin embargo, Dios bendice de manera generalizada. ¿Quieres cerrar, hijo, bien la puerta? Gracias. Dios bendice de manera generalizada. Justamente en el contexto es lo que está diciendo. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Entonces, Dios hace que se favorezcan de sus bendiciones todos. El cristiano debe ser así. Todos deben favorecerse de sus atenciones y servicio. Voy a poner un ejemplo simple o sencillo. Supongamos que se abre un grupo de WhatsApp de excompañeros de la preparatoria, de la secundaria, de la universidad o lo que sea. No sé si se puedan imaginar este supuesto, si todos podemos imaginar este supuesto, digo, a mí me ha tocado. Y al ver el grupo, vienen recuerdos a su mente, a tu mente vienen recuerdos y dices, ay, esa persona me trataba muy mal, esa persona tenía muy mala actitud conmigo, esta otra persona era muy amable. Tenemos una tendencia los seres humanos a ser así, ¿estamos de acuerdo? Recordar y hacer énfasis en las personas que nos trataron mal. A veces la tendencia natural que tenemos es recordar más y de manera subrayada lo malo de algunos que recordar lo bueno de otros. Así somos. Y más si esto se aplica a una persona de la que recibimos bien, pero también mal, somos más capaces de recordar el mal que recibimos y no el bien que recibimos. En este ejemplo tan simple que pongo, ser maduro, como nuestro Padre que está en los cielos es maduro, pues no significa ser hipócrita. No significa que yo diga, ay, no, pues siento una gran amistad con todos y de manera igual porque soy cristiano. No, eso es hipocresía, no es cierto, no es verdad. No podemos sentir un mismo nivel de amistad con toda la generación que con aquellos que fueron más allegados o más amables con nosotros. Esa es la verdad, sin hipocresías. Pero ser maduro significa que cuando cumplió años el que me caía bien, lo saludo y le mando un feliz cumpleaños. Pero cumple años el que me caía mal y también lo saludo amablemente y le mando un feliz cumpleaños. Estoy explicando que atiendo por igual al que me caía bien que al que me atendía mal. Que si me preguntan o requieren de mi servicio o de algún apoyo de mi parte, tanto el que me caía bien como el que me caía mal, ambos lo van a recibir con la misma solicitud de mi parte. Aunque yo me acuerde muy bien de los malos tratos que uno me daba y de los buenos tratos que otro me daba. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? A ver si me responden, si vamos bien. ¿Estamos claros con el tema hasta ahorita? Sí. Gracias, hermano Mario. Porque al final de cuentas, ok, porque al final de cuentas,
es importante que lo veamos en el contexto en el que se da la enseñanza. Todo ese segundo párrafo, insisto, del versículo 43 al 48, nos da un contexto para interpretar cada palabra desde el versículo 38 hasta el versículo 48. ¿En qué contexto debemos ver todo esto? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ahí está el punto medular. Especialmente, Dios no nos va a evaluar si somos maduros para imitarle en las relaciones humanas a través de las personas que nos cayeron bien o que son muy buenas con nosotros. Dios no nos está evaluando a través de escenarios en los que nos sentimos felices y cómodos. No, precisamente Dios nos está evaluando nuestra madurez, nivel de perfección moral en las relaciones a través de las personas que nos han causado algún perjuicio. Generalmente moral. Puede haber sido también material o físico, pero especialmente moral. Es muy importante que esto nos quede claro para comprender de una manera profunda, pero también integral esta enseñanza y no caer en los excesos de los religiosos de la época antigua ni de la época contemporánea. Bien. Ahora, aclarado esto, entramos ahora sí, amados hermanos, en la explicación de los versículos 38 al 42 de manera detallada. La frase, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa esa frase? Ya lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿recuerdan? En la ley. Era una ley conocida como la ley del talión, incluso a lo largo de los años, la ley del talión. El término de esta ley del latín lex talionis se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que precisamente se identificaba con el crimen cometido. Este término de la palabra latina talis o tale, que significa idéntica o semejante, no se refiere a otra cosa, no se refiere a una pena aproximada o equivalente, sino a una pena idéntica. ¿Sí? El propósito era establecer una proporcionalidad, hermanos míos, entre el daño recibido en un crimen y el daño estimado para el castigo del crimen cometido. Siendo así este último, o sea, el daño estimado, el límite establecido precisamente para evitar venganza, donde la venganza pudiera verse por medio de dos vertientes. Una, cuando el oprimido quiere hacer justicia con sus propias manos. Dos, cuando el oprimido quiere que se le imponga una pena mayor al castigo merecido. Eso es venganza. Bíblicamente, mis amados hermanos, era una norma para limitar el castigo. Creo que esto ya quedó muy claro. Pero a la vez era una norma para frenar la posible venganza de quienes habrían sufrido un perjuicio. De modo que no se aplicara un castigo mayor que el daño sufrido. No es la vida por el ojo, no es un brazo por el diente. También es importante comprender que los hechos deberían ser revisados y las sentencias debían ser procesadas en un tribunal. Sí, hermanos, nadie debía hacer justicia con sus propias manos. Este principio nos debe quedar muy claro que, bueno, de alguna manera
aún está vigente para los magistrados, a quienes compete hacer justicia, que deben usar las herramientas legales para castigar a los delincuentes de manera proporcional, como es merecido, y además con ello promover la justicia socialmente. ¿Por qué se promueve la justicia socialmente? Porque la sociedad ve el castigo, ve la pena por la delincuencia y de alguna manera se frenan los delitos para imponer temor al malhechor, ¿no? Y a la vez vindicar al perjudicado. También los legisladores, mis queridos hermanos, debían proveer, y hasta la fecha deben proveer un marco legal adecuado para que se cumplan ambos propósitos, tanto para evitar la impunidad como para evitar la venganza. Era una forma de poner en equilibrio a la sociedad y promover la justicia. No debemos confundir justicia con venganza. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? Ya con esto, mis queridos hermanos, podemos comenzar a imaginar cuál era la forma de pensar de los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo, con la enseñanza, porque Cristo dice, os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa frase, como lo he explicado previamente, significa, ustedes recibieron toda una enseñanza del significado de la ley de ojo por ojo, diente por diente, pero esa enseñanza que recibieron por parte de los fariseos de esta época está equivocada, no da en el blanco, no es el propósito de Dios. Entonces, pues comenzamos a imaginar, y tú dices, ¿cómo llegamos a penetrar en aquel mundo antiguo para comprender la forma de pensar de los fariseos acerca del significado de ojo por ojo, diente por diente? Bueno, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo podemos ver las acciones que llevaron a cabo los fariseos cuando le dictaminaron una sentencia de muerte y muerte de cruz a nuestro Señor Jesucristo solo por celos. Entonces, es muy evidente la enseñanza que ellos promovían. Sin lugar a dudas no daban en el blanco y enseñaban como justicia sentencias y actos de venganza. Es decir, justo lo opuesto a lo que Dios quería establecer en el pueblo. Eso era lo que promovían los fariseos. Ahora bien, ¿cuál es entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al respecto? Eso nos conduce a imaginar qué espera Dios de mí, cuál es el deber del creyente como representante de Dios en la tierra y por supuesto, pues aplicado en las relaciones, el principio de ojo por ojo, diente por diente, aplicado en las relaciones. Entonces volteamos a ver y Cristo dice, yo les digo, pero yo les digo. Y vamos a descifrar al menos estas diferentes frases mencionadas por nuestro Señor Jesucristo, digo, son varias, dos que vamos a separar y luego una secuencia de frases en el número 3. La primera de ellas es, no resistan al que les haga mal, que es lo que eso significa. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuál es el significado real de esa frase? Y esa secuencia de frases que son, si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué con eso? ¿Cómo interpretar, incluso en la actualidad, todas esas frases? Primero, vale la pena recordar, hermanos míos, nada más de manera general, que el pueblo de Israel estaba dominado, los judíos estaban dominados por el Imperio Romano, no lo olvidemos. De manera que, bajo el dominio de los romanos, pues los judíos
tenían, digamos, una libertad restringida para practicar su culto, ¿sí? En otras palabras, pues piensen en lo que quieran y crean lo que quieran hasta cierto punto, dirían los romanos, pero siempre y cuando sus prácticas de culto y sus convicciones no contravengan nuestras filosofías romanas, no contravengan nuestro bienestar como ciudadanos de Roma y no afecten los propósitos, tradiciones y objetivos, vamos, metas que los romanos tenemos establecidas a través de sus leyes, de sus procuraciones de justicia romanas, de sus promociones sociales romanas, etcétera, ¿no? Y con eso, hermanos míos, pues había una ley para los judíos, que era su propia ley, la ley de Dios, que se aplicaba de una manera muy torcida, imagínense todo el escenario, pero a la vez había una ley romana a la que estaban obligados al menos de manera cívica y tenían que observarla. Pero luego, más allá de esas leyes, la ley de Dios a la que retribuían convicción y a la ley romana a la que debían obediencia, al menos de manera cívica, pues había abusos por parte de ciudadanos romanos, especialmente de los que formaban parte del ejército, tribunos, soldados, etc. Abusos y especialmente sobre los pueblos oprimidos, entre ellos los judíos, donde se les imponía también, por causa de esos abusos, algunos límites. Es decir, puedes abusar, pero hasta cierto punto. Increíble, ¿no? Por ejemplo, se sabe de manera, bueno, no en la Biblia, no está establecido así en la Biblia, pero se sabe por la historia secular que un soldado podía obligar a cualquier ciudadano judío a llevar una carga, al menos por una milla, ¿no? Y muchas veces esa carga podía ser simplemente su armadura, su casco, sus accesorios de guerra, entre otros. Y la ley le permitía al ciudadano romano o al soldado, pues hasta oblígalo solo una milla, no puedes más, ¿verdad? Con cierto limitante. De ahí viene esa frase que nuestro Señor Jesucristo usa para decir si te obligan a llevar la carga por 1 kilómetro o 1 milla, que no son la misma distancia, pero está traducido así en la Nueva Versión Internacional, pues tú llévala 2, ¿verdad? Bueno, aclarado ese contexto, ese entorno en el que vivían, pues estos dichos de nuestro Señor Jesucristo no eran exclusivamente para la relación con los romanos, sino aplicaban justamente en todas las relaciones, pero ojo, en el mismo contexto del que estamos hablando. ¿Cuál contexto? El que yo les mencionaba de los versículos 43 en adelante. Cuando alguien llega a mi vida o se aproxima a mi ser con una actitud enemiga. ¿De eso estamos hablando? Ese es el contexto. Es importante no perder de vista ese contexto. ¿Para qué? Precisamente para darle una interpretación mucho más sobria a cada frase y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y no caer en el error. Hay que tomar la enseñanza en un contexto adecuado. Entonces, con ello llegamos a la primera frase. No resistan al que les haga mal. Bueno, primero, no significa, hermanos, como muchos han interpretado tan erróneamente, que no debemos hacer ninguna clase de esfuerzo para evitar daños o perjuicios en la plena acción del delincuente, ¿no? No. Imagínense qué tontería o qué absurdo aplicarlo así. Imagínense, estoy viendo que un ladrón se está metiendo a mi casa.
No resistan al que les haga mala, ¿no? Pues dejen lo que se mete, que se lleve lo que quiera. Por supuesto que no. No es así como se aplica. Yo veo, por ejemplo, que están robando a otro vecino, ¿no? Pues no resistan al que haga mal, entonces que lo roben. ¿Yo qué hago? Yo no debo hacer nada al respecto, ¿no? De ninguna manera aplica así. O bien, alguien que me quiere agredir, pues si puedo quitarme la agresión, me la quito. Si alguien me quiere demandar y quitarme algo que no le corresponde, por ejemplo, injustamente me quieren despojar de mi casa, de mi carro, qué sé yo, pues está bien hacer mi mejor esfuerzo en plena acción del delincuente por evitar que me despoje. Que quede muy claro esto, no está diciendo nuestro Señor Jesucristo la ley de la no resistencia que se aplique de esta manera, que no se haga ningún esfuerzo para evitar el daño o perjuicio propio. No, no es de lo que está hablando. Debe quedar muy claro que está hablando de la ley de ojo por ojo. ¿Cómo se interpreta el ojo por ojo, diente por diente? Una vez causado el perjuicio, es de lo que está hablando Cristo nuestro Señor. Una vez causado el perjuicio, debemos perdonar la injuria. Debemos perdonar el perjuicio ya recibido. Y no buscar el castigo del delincuente. Fíjense bien, amados hermanos, no buscar el castigo del delincuente más allá de lo estrictamente necesario para el bien de la sociedad. Tampoco es no buscar el castigo del delincuente. No, tampoco es lo que está diciendo. Habrá casos en los que sí se pueda perdonar hasta el punto de evitarle un castigo al delincuente si vemos en el escenario un genuino arrepentimiento del delincuente y que no estamos poniendo en riesgo a la sociedad. Sí se puede, sí se puede. Vamos a poner ejemplos. Vino un delincuente, me robó una bicicleta. Voy a poner un ejemplo simple. Me robó una bicicleta de mi casa. Él regresa por su propio pie, arrepentido, a decirme, mira, algo pasó, no sé qué, me siento tan mal, compungido, robé una bicicleta de tu casa y estoy que no puedo vivir, no puedo respirar, te la vengo a regresar. Ah, no, pues me robó, lo voy a denunciar, lo meto a la cárcel. Oye, pues si regresó arrepentido, él solo, pues lo voy a perdonar, claro está. Y creo que ya no es un mal para la sociedad porque Dios ya obró en su corazón. Entonces, evidentemente no voy a buscar un castigo para esa persona. Me robó la bicicleta y el que lo atrapó fue un policía. No, pues que lo procesen legalmente, lo que la policía diga, ¿no? ¿Lo perdono? Sí, claro que lo perdono, pero conviene que le den una sanción para que no se le haga fácil robarle la bicicleta a otro. Si yo me presento ante el ministerio y el ministerio dice, ¿usted quiere presentar cargos? Yo diría, sí, claro, pues él robó, y declaro que robó. Y lo que amerite, ¿verdad? Ah, entonces no eres cristiano, no lo estás perdonando. Claro que lo perdono. Pero lo conveniente es que se le aplique una pena al malhechor porque causó un perjuicio y va a causar otro si no está arrepentido. Para eso es la ley. Entonces, no resistan al que les haga mal, no significa, mis queridos hermanos, que yo no haga ningún esfuerzo para evitar daños, ni tampoco significa que no se procese legalmente a un delincuente. No, de ninguna manera. La enseñanza más bien nos conduce, mis amados hermanos, a perdonar. Y eso es de manera muy precisa lo que se requiere para evitar sentimientos de venganza. Fíjense bien lo que digo. Perdonar es precisamente lo que se requiere en el corazón de un creyente para evitar sentimientos de venganza. Dios nos quiere librar de los sentimientos y acciones de venganza. Sin lugar a dudas, debemos tratar de esforzarnos por evitar el mal. Incluso
Podemos resistir al mal en la medida de nuestras posibilidades, por nuestra propia seguridad y las de otros. Pero no debemos devolver mal por mal. No debemos guardar rencor. No debemos establecer nuestra propia justicia o hacer justicia con nuestras propias manos y no debemos maltratar a nadie. Esa es la enseñanza. No resistan al que es malo. Lo que significa es no te vengues. Lo que significa es no te pongas a su altura. Lo que significa es no trates de obrar como él obró. No tomes justicia en tus propias manos. Si él te lanzó un disparo, tú no reacciones lanzándole otro disparo. Eso es lo que significaría resistir al que es malo. Si él te lanzó un disparo, escóndete para que no te dé el otro, ¿verdad? Eso es lo que debes hacer. Pero no obrar como él obró. Eso significaría resistir al que es malo. Incluso debemos perdonar de manera sincera y completa, amados hermanos, al ofensor, de manera profunda al ofensor. Pero qué importante es entender, insisto, que no es una buena interpretación la de muchas personas cuando han opinado o muy fuera del contexto de lo que está escrito, han entendido no resistir al que haga mal, pues te están poniendo una porriza, deja que acaben contigo, ¿no? Te están minando tu casa, deja que terminen de minarla y robarte. Alguien te está robando, por ejemplo, tienes un empleado que te está robando en tu negocio, déjalo que siga robando, no resistas al que es malo. Claro que no, eso no es el principio. El principio es no te vengues, no te pongas a la altura del que hace mal, no hagas el mal que hizo el maligno. Haz lo correcto tú. Me estoy explicando. Una persona tienes en tu negocio que te está robando, si quieres darle una oportunidad, habla con él, dime, he descubierto que me estás robando. Sigue robando. Pues se acabó su oportunidad. Ciérrale la puerta del negocio, que busque, que entienda las consecuencias de robar. Incluso si es preciso, si el robo es grave, denúncialo porque a lo mejor él necesita precisamente un proceso legal para dejar de robar. ¿Me estoy explicando, mis queridos hermanos? ¿Estará clara la frase no resistir al que es mal? Al que les haga mal, perdón. ¿Sí? Sí, está clara. ¿Se lo pueden imaginar en su vida cotidiana? Yo lo digo con toda sinceridad porque yo no lo entendía hace algunos años. Me quedaban dudas, no me hacía sentido. No resistan al que les haga mal. Con la enseñanza de muchas personas que me tocó escuchar en el pasado, un tanto religiosa la enseñanza, no me hacía sentido y me quedaba pues inconforme, como si se tratara de pues permitirle a todos que hicieran de las suyas con nosotros y con nuestra vida. No, ese no es bajo ningún motivo ni circunstancia la enseñanza de Cristo. Los fariseos enseñaban a vengarse a través de la frase de ojo por ojo y diente por diente, a través de las palabras dichas al pueblo. Nuestro Señor Jesucristo está enseñando a perdonar en lugar de vengarse, pero sí tramitar de una manera legal, correcta, apropiada, o sea, reaccionar de una manera correcta, de una manera justa, cuando hay un delincuente de por medio. Bien, ustedes me dicen, mis queridos hermanos, yo estoy dispuesto a regresarme si existe alguna duda con esto y repasar ejemplos cuantos sean necesarios. Vamos al segundo punto. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué tema? ¿Cuántas veces han oído enseñanzas acerca de este tema? ¿Cuántas han oído?
¿Cuántas frases? Poner la otra mejilla, ¿no? Se ha vuelto tan común. ¿Quién no ha oído esa frase? Pues hay que poner la otra mejilla. Hay que poner la otra mejilla. Y muchas veces he escuchado frases muy correctas, así lo quiero decir, acerca de poner la otra mejilla, pero muchas otras, sobre todo en el ámbito religioso, he escuchado enseñanzas muy torcidas acerca de poner la otra mejilla. Primero, quiero aclarar que es absolutamente metafórica la frase. No es literal. Es absolutamente metafórica, haciendo referencia a una injuria, mis queridos hermanos, no a una, no a una agresión física. No hace referencia a nuestro Señor Jesucristo a una agresión física. Es una frase contextualizada en esa época y era muy común. Todo el mundo entendió que se refería a una injuria. Una bofetada hacía especial referencia a un insulto, a una mala actitud, a una ofensa o a un reproche por parte de otra persona. No a una agresión física. Con todo, no podemos descartar que existan posibles agresiones físicas en las que Dios nos llama, pues a no responder con otra agresión física, claro está. Pero no significa pon la otra mejilla para que te den otro trancazo. No, bajo ninguna circunstancia. Oye, vino y me puso una golpiza, ¿lo voy a invitar a que me venga a poner otra? No, de ninguna manera. No, incluso si te es posible, deténlo, que no siga la golpiza. Vamos a poner el ejemplo de una dama, digo, para que nos queden claros los ejemplos. Que el esposo es golpeador y necio, borracho y golpeador, y llegó una noche, le puso una golpiza nada más porque no le gustó la cara que puso. Que al otro día ponga la otra mejilla, no, hombre, ¿cómo? No, que pida ayuda, pues una de esas puede ser que no la cuente. Y si había algún familiar ahí que pudiera detener al marido, pues que lo detengan, que a nadie le pongan un trancazo en la otra mejilla. No es la enseñanza literal, que quede claro. Es absolutamente metafórica. Nuestro Señor Jesucristo no nos está invitando en las relaciones humanas a ser mártires nada más porque sí. En las relaciones humanas para promover la amistad, sean mártires. Te pega un balazo en una pierna, pídele que te pegue un balazo en la otra. No. Por favor, que quede muy claro, todo el que ha entendido eso se ha equivocado. La frase, con todo respeto lo digo, es absolutamente metafórica y hace referencia a insultos, injurias, ofensas o reproches. ¿Qué sucede? Si y eso sí, ¿verdad, hermanos míos? Es tan común. Personas que tienen mala actitud con nosotros en algún momento, o que nos insultan, o que hacen burla o escarnio, entre otros, o nos hacen reproches. Lo que quisiéramos pensar es hasta dónde llega el alcance de la enseñanza de Cristo. ¿Qué sucede si te defiendes e intentas poner en su lugar al ofensor? ¿Qué te injurió? Primero, te estás poniendo a su altura. Eso significa que todos te verán igual a él. Segundo, ofenderás igual que él ofendió. Con tu conducta, entonces, serás igual a él. Y entre los resultados tienes dos posibilidades. Primero, posiblemente salgas victorioso con tu defensa injuriándolo. Eso significa que él resultará más ofendido que tú, porque saliste victorioso y le ganaste en las injurias. Pero ante Dios y ante la gente moderada, gente sabia, gente que Dios ya ha tocado su corazón, tú perderás. Ante Dios mismo también perderás, porque finalmente te conduciste igual que Él, te pusiste a su altura, eres igual a Él, te comportaste igual que Él, entonces tú también ofendiste. Ante Dios y ante las personas honorables que te rodean, perderás. Y te sentirás muy mal. Probablemente también
no le ganes, porque aquel, al ser ofendido, pues le despertarás, le harás que se multiplique su necedad, despertando y aumentando su rencor, te va a querer injuriar e insultar y buscar oportunidades para lastimarte más. Entonces, ninguno de los dos posibles resultados son atractivos. En conclusión, no vale la pena defenderte poniéndose en su lugar y ofendiéndolo igual que él te ofendió a ti. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando es que debemos tolerar las ofensas, evitando defendernos por nosotros mismos, queridos hermanos. Dios nos llama incluso a bendecir al que nos injuria. Ojo, pero no como un acto religioso, como quien dice con rencor, mientras aprieta la dentadura, Dios te bendiga. No. Esa es una hipocresía, una acción absurda, religiosa, pagana. No, bendecir sinceramente. ¿De verdad? Fíjese, a veces es más difícil eso. Es más difícil bendecir a una persona que nos ha injuriado. Porque a veces duelen más las injurias o las ofensas que una golpiza. Con todo, espero que esté quedando muy claro que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de agresiones físicas, sino está hablando de ofensas, realmente. Y nuestro deber como cristianos es bendecir sinceramente. Tal vez muchas veces lo mejor será callar, solo callar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando era llevado a la cruz injustamente, tratado como un delincuente. Y él enmudeció, no abrió su boca. Pero habrá otras ocasiones, amado hermano, en que deberás hablar, pero hablar con compasión y con humildad, solo para perdonar y para bendecir. ¿Por qué? Porque Dios espera que tú seas diferente. Porque la persona que injuria, que ofende, la persona que reprocha, está en tinieblas, como lo decíamos hace un rato con nuestro himno. Va en oscuridad total por su vida. No sabe vivir de otra manera. Cuando algo le incomoda, cuando algo le aprieta, cuando algo le molesta, su tendencia natural es esa: ofender, injuriar. Está acostumbrado a vivir así en sus tinieblas. Pero Dios a nosotros nos encontró en las mismas tinieblas y cambió las tinieblas en luz. Que en otras palabras significa, nos dio una nueva visión para vivir. Transformó nuestra manera de pensar y con ello transformó nuestra manera de ser. Y esa nueva manera de ser afecta directamente nuestra conducta. Tenemos una nueva mentalidad, entonces Dios espera que actuemos de manera diferente. ¿Quién es más grande? Es lo que tenemos que aprender bíblicamente. No el que ofende más, sino el que puede pasar por alto la ofensa. ¿Quién es más maduro? El que perdona más. Claro, el que puede pasar por alto la ofensa. ¿Quién tiene el verdadero control de una situación difícil? ¿El que sale triunfante porque ofendió? ¿O el que es capaz de perdonar y dejar atrás esa ofensa? Bíblicamente hablando, Dios espera de nosotros un sincero perdón para el que nos ha ofendido. Y no solo eso,
Además, que seamos capaces de bendecir y no maldecir. De hablar con compasión y humildad para perdonar. Con ello es muy probable que seamos criticados, incluso menospreciados por las personas vengativas y arrogantes que nos rodean. Claro, sin duda, nos van a ver como si fuéramos débiles, vulnerables. Está bien porque ellos no pueden pensar de otra manera, están en sus tinieblas. Pero a la vez, seremos muy estimados y honrados por personas que son sabias y moderadas. También causaremos un impacto incalculable en las personas que comienzan a buscar a Dios o que Dios comienza a obrar en sus vidas. Pero sobre todo, serás honrado por tu Padre Celestial, por imitarlo a Él. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él da sus bendiciones a todos. Nosotros también. Y luego viene toda esa cadena de frases que nos llevan exactamente a las mismas conclusiones y que refuerzan las enseñanzas que hemos estado compartiendo. Si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. En esta cadena de frases, debo aclarar algunas cosas primero. Número 1. Al que te pida, dale, no es una frase aislada. Está en el contexto de todo lo que hemos estado enseñando. Entonces, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia significa de manera aislada que a cualquier persona que te pida, estás obligado a darle. Ando en la calle, me pidió una moneda. Pues ahí dice la Biblia, el que te pida, ¿qué? Dale. Pues, un día una persona me pidió, no traía una monedita de 2, 3 pesos, 5 pesos. Lo único que me quedaba un billete de 500. Y es más, era el único billete que me quedaba para acabar la quincena. Pero como está escrito, al que te pida, dale. Se lo di. Y luego, no, pues me tuve que endeudar, pagar con tarjeta de crédito lo que faltaba para terminar la quincena ahí con mi familia. Muy mal. Muy mal interpretado el texto de la Biblia. Esa frase, al que te pida, dale, no es una frase aislada para hablar de al que te pida lo que sea, dale lo que te pida. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Imagínate un vecino, ¿me das tu casa? Ay, ¿qué dice la Biblia? El que te pida, dale, se la doy. No es lo que significa. A ver, regresamos al contexto. Personas que se acercan a nuestra vida y que se presentan como enemigos. Y en medio de esa actitud de enemistad, ¿qué sucede con estas personas? Te están poniendo a pleito la camisa, te obligan a llevar carga 1 kilómetro, te piden algo, aún de manera injusta, quieren tomar de ti prestado algo, aún de manera injusta. ¿Cómo debo actuar? Ese es el contexto en el que tenemos que ver todas estas frases y ningún otro, hermanos míos, para no caer en los excesos de interpretaciones erróneas, religiosas, excesivas de algunas personas de la época antigua y de nuestra época. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Lo que todo esto significa, en la misma ruta de lo que veníamos enseñando, no busques venganza. Alguien te puso a pleito para quitarte la camisa. Digo, que yo sé que tengo otra camisa, más el ejemplo en la época de nuestro Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor Jesucristo no era común que las personas tuvieran un closet como el que usted y yo tenemos hoy en día, con ropa pues, diferente para 20, 30, 40 días, no sé, o más, depende de cada closet, ¿no? O para cambiar de zapatos
en 15, 20, 30, 40 días, no lo sé. No era común en esa época. En esa época era común que las personas tuvieran 2, 3, 4 vestidos, 4 prendas de vestir. O sea, 4 atuendos para vestirse. Quizá los más ricos tuvieran más, a lo mejor incalculable, los reyes, muchos, pero la gente por lo general, el común denominador, pues era una herramienta el vestido, ¿no? Era una herramienta, no era tanto como lo vemos hoy en la época de las modas y diferentes diseños y colores y ropa para ir al trabajo y ropa para el fin de semana y ropa para un deporte y ropa para esto y ropa para aquello. No era común en esa época esto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender lo que significa si te quieren poner a pleito la camisa. Déjale también la capa, ¿no? Entonces, es común que encontremos en el camino personas que pretendan abusar a través de delitos. Como justamente lo estamos enseñando, nuestra actitud nunca debe ser vengativa. Por el contrario, hasta donde nos sea posible, y esa interposición de la frase hasta donde nos sea posible, estamos llamados por Dios a bendecirlo. ¿Y qué es bendecirlo? Te quiso quitar la camisa, déjale también la capa. Vamos a poner un ejemplo simple. Tuvimos un pequeño percance en el tráfico. Yo digo que él tuvo la culpa. Él dice que yo la tuve. Vamos a poner el ejemplo así de simple. Yo veo los daños, mi carro no le pasó nada. Y su carro sí. Su carro sí le pasó. Y él está enojadísimo, la otra persona en el percance. Él insiste en que yo tengo la culpa. Yo sé, en mi opinión, que la tuvo él. Tengo dos opciones. Porque me está culpando, porque me está injuriando, porque tiene una mala actitud y porque me quiere quitar, digamos así, la razón, ganar él la razón, llenarme de orgullo y empezar a darle lugar a mi propio orgullo y venganza por la actitud que la otra persona tiene y pelearle. No, pues, órale, nos vamos al juicio que quieras a ver quién gana y entrarle al pleito, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo dice es que si tú no tienes ese problema, si por ejemplo, tu seguro va a pagar, pues cede, no entres al pleito, rescata esa relación, da un buen testimonio. Da un buen testimonio, rescata aquella relación, eso es lo que significa. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, pues tú sabes que no tenías la culpa. La otra persona que reclama que tú tuviste la culpa, tú puedes hablar ahí con el oficial de tránsito, con tu asesor de seguros. Mira, yo siento que no fue mi culpa, que él es responsable, pero no hay problema. Ningún problema. Es más, yo asumo la responsabilidad. ¿A dónde les firmo? Ahí va la firma. A mi carro no le pasó nada, pues que le arreglen su carro. Ya, ¿para qué seguimos con el pleito? Esa es la actitud de un cristiano. En otras palabras, es mejor servir al opresor, representando a Dios con su amor, que servir a nuestro propio orgullo y venganza. Me estoy explicando, mis queridos hermanos. Es muy importante entender eso. Digo, estoy poniendo un ejemplo. Pudiéramos citar muchos otros casos. Es más, yo les quiero invitar en una siguiente sesión, incluso a los que me escuchen a través de la grabación que estoy dejando por los que no se pudieron conectar, quiero que reflexionen, que piensen en casos, en circunstancias o en experiencias vividas y las traigan para plantearlas y que todos podamos aprender juntos de ellas aplicando estos principios que estamos citando. Les animo a que lo hagan para darle todavía mucho mayor valor y profundidad a esta enseñanza en nuestro corazón. El creyente no debe seguir el camino del pleito y la venganza, de los dimes y los diretes, de a ver quién es más fuerte, de a ver quién tiene más poder. No, el cristiano debe seguir el camino de la misericordia y la generosidad. No solo no debemos hacer mal al prójimo, no debemos hacer mal
al enemigo. No solo no debemos hacerles mal, sino debemos tratar de hacer todo el bien que nos sea posible. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ahí está el ejemplo que ponía. Alguien entró en pleito contigo para sobreponerse y reclamar algo. Hombre, si te es posible, cédelo. Claro, no le quites un taco a tu hijo para dárselo al hijo del enemigo. No, no es correcto eso. Claro está que si es un delito, debe ser procesado, como lo hemos estado subrayando a lo largo de toda esta enseñanza. Claro está que si es preciso por amor a la sociedad misma y el bien civil, pues que se procese un castigo, pero que el castigo sea justo, que no obre la venganza. Pero mientras me sea posible y sin poner en riesgo a la sociedad y sin causar otro perjuicio a un tercero, no le entres al pleito, no entre uno al pleito, sino procesemos las cosas de una manera amorosa, misericordiosa, generosa. Incluso si en algún momento dado es preciso, por amor a la sociedad, sentar un precedente, pues que se procese al que está cometiendo el delito, pero sin que tengamos una actitud de venganza ni de pleito. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Lo mismo. Oye, pues llevarla 2 significa llevarla el solo kilómetro. Significa que voy a dejar de atender una prioridad relevante, familiar. Entonces, no, obviamente si aquello es un abuso del tipo de delito, no es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero cada quien lo sabe en su corazón. Si en cambio yo sé que no me costaba gran trabajo a aquel que reclamaba el apoyo para algo, aún de mala manera, porque estamos hablando de quienes se aproximan a nosotros con una actitud de enemistad, ceder y apoyar. Y al que te pida, dale, también, en el mismo tenor de quien se aproxima con una actitud de enemistad. Lo que significa es, al que te esté obligando, cédele, mientras puedas, si es posible, sin afectar drásticamente tus bienes o a los tuyos, cédelo, cédelo, da una cátedra de misericordia y amor. No se trata de desfalcarte y que te quedes en la calle para que alguien termine de abusar de ti. No es eso lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de las circunstancias en las que tú sabes, amado hermano, usted sabe, amado hermano, que nada le costaba haber cedido en aquel pleito. Y nada grande ni grave perdía por decir está bien. Como el conflicto con el trabajador que dice, oye, te dije que eran 5,000 pesos del trabajo. Oh, me dijiste 4,000. Oh, te dije 5,000. A ver, recuerdo muy claramente cuando me hiciste la cotización, digo, no me lo diste por escrito, pero me lo dijiste verbalmente que eran 4,000 pesos. No, son 5,000. Y sabemos en el corazón que está mintiendo y está abusando. A lo mejor ya porque al final se sintió que su trabajo fue más excesivo de lo que había dicho. Y yo sé perfectamente que no tengo ningún problema con mi economía para completarle los 5,000 pesos, ni afecto a nadie. Mira, está bien. Tú dices que fueron 5,000, aquí están los 5,000 pesos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu trabajo. Yo sé que está mintiendo, yo sé que está abusando. Pero yo quiero ser generoso y misericordioso porque Dios lo es. En otro escenario, con el mismo supuesto, a duras penas, con el presupuesto completo, los 4,000 pesos, me está exigiendo 5,000, no tengo los otros 1,000, o mi presupuesto no me lo permite porque si no, no llego a la siguiente quincena. Discúlpame, tú dices que son 5,000, yo recuerdo que el presupuesto fueron 4,000 y son los 4,000 lo que tengo para ti. Aquí están y que Dios te bendiga. Punto.
¿Sí me estoy explicando? Tiene que quedar muy claro esto. Nuestro Señor Jesucristo no nos está invitando a permitir que desdeñen nuestros bienes y nuestras familias en honor a una causa que no tiene incluso nada que ver con la eternidad. Pero sí nos está invitando en la medida de nuestras posibilidades. Y eso cada quien lo sabe en su corazón. Por eso es un tema, por eso es un tema de conciencia. Dios nos está llamando a ser compasivos, generosos y misericordiosos. Y en la precisa medida de lo que obedezcamos a este llamado de Dios a través de la enseñanza de Cristo, seremos honrados, recompensados y bendecidos por Dios. Piénsenlo, amados hermanos. Piénsenlo. No solo no debemos hacer mal al prójimo ni al enemigo, sino que debemos tratar de hacer todo el bien que nos sea posible. Mucha gente ha interpretado todas estas palabras de una manera errónea. Todavía podríamos citar muchos más ejemplos, pero yo quiero dejar sembrado hasta aquí lo que hemos compartido para que lo reflexionen, para que lo analicen, piensen en vivencias, por favor, amados hermanos, de ustedes o de otros terceros que les vengan a la mente. Y si así lo desean, el siguiente domingo venimos, platicamos de algunas vivencias, preguntamos cómo se aplicará ese principio de no resistir al que es malo en cuanto a la interpretación de ojo por ojo y diente por diente. En esta circunstancia, hermano Edgar, en esta otra situación, me encantaría escuchar casos prácticos para que todos aprendamos juntos. Por lo pronto, aquí paramos el tema el día de hoy y continuamos exactamente con el mismo tema para ampliarlo y profundizar más el siguiente domingo. No sin antes preguntar si hay hasta este momento alguna duda, algún comentario. Ya pueden ir preparándose para la despedida. No hay dudas, no hay comentarios. Estaba yo pensando, hijo, en el tema social que se ha venido en los últimos años acerca del bullying. Sí. Gran tema, ¿eh? ¿Cómo sería, pues, primero nuestra postura bíblica, nuestro consejo si es que hubiera alguna oportunidad de darlo? Si alguien preguntara, porque ahorita es un escándalo ese tema y cómo reaccionan las autoridades frente a ello. Sí. Sobre todo en las escuelas, ¿verdad? No, y en los trabajos y en muchos lugares. Tiene toda una aplicación conforme a los principios que estábamos enseñando. Todos los que podamos detener un robo, si nos es posible, o llamar a la policía, lo debemos hacer, ¿verdad? Si vemos que a una persona, perdón. Sí, no, ahorita que acabas. Si vemos que a una persona la están asaltando en la calle, ¿no haríamos algo para detener el asalto si nos es posible? Si vemos que a un menor lo están maltratando, un adulto, ¿no haríamos algo para detenerlo? Si vemos que una ancianita está sufriendo porque no está logrando cruzar una calle, ¿no nos detenemos a ayudarla? En ese mismo sentido, si vemos que alguien está sufriendo a manos de otros, Dios nos llama a intervenir de una manera pacífica y amorosa, misericordiosa, pero también contundente para detener el agravio. Y esto puede representar, oye, para que la persona que está haciendo escarnio, le llaman bullying,
sobre otros. ¿Se necesita un proceso legal? Pues que entre a un proceso legal. Que entre al proceso legal. Obviamente, si lo vemos arrepentido a la persona, si vemos que ha reflexionado, pues no nos queremos vengar. O sea, y aún si entra a un proceso legal, no es para vengarse, es para evitar que se siga propagando esa clase de mal en la sociedad. Nuestro Señor Jesucristo no nos está llamando a hacer a un lado las leyes, sino a aplicarlas precisamente para el bienestar social y no tratar de usar venganza o justicia propia o con nuestras manos, en lugar de las herramientas que le da Él a los magistrados para detener el mal en la sociedad. El llamado de nuestro Señor Jesucristo para los cristianos no es olvídense de los magistrados, olvídense de los marcos legales. No, ese no es su llamado. Su llamado es no te vengues, perdona. No hagas justicia propia ni hagas justicia con tus manos. Perdona. Pero si es necesario aplicar el marco legal, que se aplique. Si la persona es un peligro para la sociedad, que se aplique un marco legal. Eso se tiene que entender en todos los ámbitos. Este ejemplo que tú pones, pues lo podemos escudriñar más en detalle también el domingo que viene, pero muy oportuno para comprender la parte de las ofensas, injurias. Ahí es donde viene precisamente el escarnio. ¿Ibas a comentar algo más? Sí, yo iba a comentar, por ejemplo, que nosotros hemos sufrido agravios, por ejemplo, andando en un supermercado. Antes de la pandemia, en los últimos tiempos, fui a un H-E-B. 2 veces me atropelló la misma persona porque iba distraída hablando por teléfono. 2 veces me pegó con su carrito. O sea, es una experiencia muy triste, hija, ver que un joven sea tan desconsiderado. O ver que vas llegando a la caja y viene corriendo un joven y se atraviesa y se mete a pagar primero que tú. Ahí es donde aplicamos los principios de amor, generosidad y misericordia y decimos, nada, callamos. Porque pues no nos cuesta nada callar. Y no es un delito, es una torpeza, es una distracción, es una ofensa más bien. Cualquiera se podría ofender con esos comportamientos de un joven, pero nosotros no nos ofendemos. Los vamos a pasar por alto, vamos a perdonar y hacer nada al respecto. Así es. Qué buenos casos. Me gustaría que el siguiente domingo, igual que estos casos que platica doña Almita, se animen, hermanos, me traigan más casos, traigan a la conversación más casos para que reflexionemos en ellos. ¿Cuándo sí Dios nos llama a actuar y ponerle un alto a una persona? Porque se necesita por el bien común y social. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo sí debemos detener a alguien de pues robarnos o cuándo debemos ceder y cuándo no? Puede estar muy delgada la línea para comprender estas diferencias y la vamos a ir descubriendo y ampliando esa línea a través del escrutinio de los diferentes casos. Oye, hijo, podemos orar por una persona. Claro. Es una persona anciana que aprecio y se cayó ayer y se quitó la cintura. Está muy grave. Sí. Se llama Tere Garza de Cantú. ¿Tere qué? Garza de Cantú. Tere Garza de Cantú. De Alfonso Cantú. Sí. Muy bien. Pues si no hay otro comentario, si no hay alguna otra duda, mis queridos hermanos,
voy a dejar esta grabación. Hermana Rubí, ¿va a comentar algo? Sí, se está grabando todavía, hermano. Sí. O ya no. Es para disculpándome porque yo muy temprano mi esposo me pidió que lo acompañara al centro y voy llegando. Entonces, sin manera de comunicarme también. Y deje de eso, de no felicitar a la cumpleañera temprano también. Le mando un abrazo, pues lo mejor, ¿verdad? Que es lo que tenemos, que es lo que el Señor nos otorga y no nos cuesta nada. A mi hermanita Almita. Y a usted pedirle disculpas por su tiempo pero bueno, pues hace mucho que no lo acompañaba al centro. Hace más de 1 año, 4 meses. No, bien hecho, bien hecho. Sí, muy bien. Y yo sé que voy a manejar y a cansarme nada más, ¿verdad? Pero más que nada acompañar a mi esposo. Eso es. Sí, y un comentario extra nada más, lo que usted está mencionando ahorita, porque llegué cuando se empezó a grabar. Lo único que hice fue llegar y lavarme las manos y agarrar el teléfono. Entonces, conocernos a nosotros mismas, nuestro carácter. Claro que eso me sucedió hace más de 40 años, ¿verdad? Pero yo me enfrenté a un ratero yo me subí al primer escalón del camión y en el segundo ya vi la mano de él en mi bolsa. Pero conocernos cada quien nuestro arrebato ante esa situación y no pensamos que nos va a ir peor. Yo no pensé en ese momento que me iba a ir peor porque con puño cerrado le golpeé la cara. Fíjese el atrevimiento mío. Cerré la mano y le di un golpe en la cara. Se cayó, pero corrió detrás del camión y yo me bajé donde dio vuelta en Colón. Eso fue en Juárez y Calzada Madero. En donde dio vuelta el camión, pues yo me bajé por la puerta de atrás y él anda buscándome en el camión. Entonces, tener mucho cuidado porque pues ya no estamos en esas fechas, ya es muy peligroso. Tal vez en aquellos años también era peligroso, pero pues el carácter de cada quien de nosotros, ¿verdad? Tener más control, más control más que nada. De ahí del control se deriva todo. Bien dicho, muy buen caso platicado, se lo agradecemos mucho. Sin lugar a dudas, en un caso así, lo mejor es, pues, llévate la bolsa ya. Pero por supuesto. Si conmigo llega un ladrón, digamos que no viene armado, que me trata de intimidar o que me dice que me va a golpear si no le doy mi cartera, pues no se la voy a dar. Yo no se la voy a dar. Es diferente el caso, ¿no? No es correcto y por el contrario, probablemente lo voy a agarrar y lo voy a procesar en ese momento, lo voy a entregar a la policía para que no le robe a nadie más. Porque sé que puedo. Pero si ya tuviera los 80 años que tiene mi papá, pues le doy la cartera, pues llévatela. Sí, ahorita yo sí se la daría, la bolsa con celular y con todo. Claro que yo tenía 30 años y unas fuerzas, pero una fuerza interna por vengarme. Exacto. Muy bien. Y todo esto, pues en la actualidad ya como creyentes no lo haríamos por venganza, obviamente, sino lo haríamos precisamente por el bien común. Entonces, hermanita Rubí. Hola. También a usted le mando un abrazo. Gracias. Quiero decirle nada más que por favor me diga ruta sigue, ya no va a hacer nada, ¿verdad? No. Bueno. No, porque ahora no se limitan ahora los ladrones porque traen su arma, traen su ¿cómo se llama? Arma blanca. Traen un arma blanca y pues Dios nos libre. Sí, exacto. Si trae arma blanca, pues mejor le damos la cartera y luego lo denunciamos a ver si lo agarran. Sí, por el bien de la sociedad, ¿verdad? Por el bien común. Pero ahí es donde, insisto, habrá casos donde en algunas ocasiones aplique pues el perdonar a alguien porque hemos visto que se ha arrepentido. El ejemplo que ponía de alguien que solo regresa y dice, oye, quiero que sepas que te robé, ¿verdad? Vengo arrepentido. Por ejemplo, un trabajador en mi negocio regresa y dice, oye, te estuve robando 1 año, pero me siento tan mal, Dios ha hecho algo en mi corazón que no soporto la presión, quiero reconocerlo, declararlo y pedir perdón. Obviamente lo perdono. Por su propio bien le pediré que restituya todo lo que robó
y no lo voy a meter a la cárcel porque se ha arrepentido solo. Pero si yo lo descubrí, lo más probable es que sí lo voy a meter a la cárcel, porque si no, le va a robar a otro. Esas cosas se tienen que entender muy bien. Pero seguiremos con el tema el próximo domingo. Les agradezco. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque has sido bueno, porque nos has permitido avanzar en la enseñanza, porque queremos comprender tus palabras y profundizar aplicándolas en nuestra propia vida. También aprovechamos para poner en tus manos la vida de la señora Tere, que tú te permitas conocerte, cuán difícil deben ser sus circunstancias a su edad por haber sufrido una lesión como la que sufrió. Te rogamos que ella, a través de estas circunstancias, se vuelva accesible en su corazón, abra su corazón a ti y quiera conocer de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor. La ponemos en tus manos y asimismo te agradezco. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, quienes hoy están aquí reunidos, quienes escucharán posteriormente esta conferencia, también los pongo en tus manos. Y rogarte, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, perfeccionando la obra que has comenzado. Amén. Gracias, hermanos. Feliz domingo. Felicidades, hermanita. Luego, Bueno, pasteles y nada. Nos íbamos a ver, Postergamos. lo postergamos. Dios les bendiga. Igualmente. igualmente, Dios bendiga.